Un saludo a todos, muchas bendiciones. Estamos reanudando nuestras clases de Kabbalah. Estamos ya en las últimas tres clases de este curso de introducción a la Kabbalah, meditación y profecía. Esta es la clase número 30 y fíjense que sin planearlo vamos a tener un total de 32 clases. Y 32 clases es la combinación de las 22 letras hebreas y las 10 sefirot, que es básicamente la estructura de la creación, la estructura que se manifiesta y donde se manifiesta también el Da'at, que es la conciencia. Así que bueno, en la clase del día de hoy vamos a cerrar el tema del estudio de los Parsufim. Es la quinta clase que estamos dedicando al estudio de los Parsufim. Fíjense en la importancia que tienen los Parsufim porque estamos estudiando el mundo de Atzilut, que es el lugar más elevado donde está la rectificación. Es el mundo del futuro, ¿eh? Y digo más elevado es una expresión porque sabemos que por encima de Atzilut existen otros mundos, pero me refiero al hecho de el mundo en el cual interactúa con nosotros y lo que aspiramos a llegar es el mundo de Atzilut, que también se le llama el mundo del futuro o la Mabá, lo llaman el paraíso en diferentes religiones, etcétera. ¿Qué existe en Atzilut? Es donde está el mundo de las Sefirot por excelencia. Pero las Sefirot están rectificadas, el Tikkun ya está hecho, la rectificación ya está hecha, el ser humano ya está también rectificado. Y las 10 Sefirot se convierten en 5 Parzufim. Esto lo explicamos en clases anteriores, donde hablamos que Keter se convierte, o está compuesta en este caso, de un Parzuf que realmente son dos Parzufim, pero realmente es una sola unidad que es Arihampin y Atik Yomin. Ahí tenemos el primer Parzuf, les decía que son dos, pero realmente es una unidad que componen el elemento Keter en el universo de Atzilut. Y ya sabemos que Arich Ampin, ya lo dice, Arich, largo, Ampin, el rostro mayor, el rostro largo, Atik Yomin, anciano de días. Y hace referencia, ya lo dice, rostro largo o anciano de días, la característica de un anciano que no se molesta fácilmente. En lo ideal, el anciano siempre se ve como alguien paciente, calmado, compasivo, ¿verdad? Sabiduría, por eso que se llama anciano de días. Vamos a explicar y vamos a profundizar un poco más en la clase de hoy sobre esto. Luego tenemos Jochma se convierte en el Parsuf Abba, Binah se convierte en el Parsuf Ima, las 6 sefirot que le sigue, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod se convierte en el Parsuf Zerampin y Malhut se convierte en el Parsuf Nukva de Zer Ampin. Nukva, que es el elemento femenino de Zer Ampin. Y hay que entender, él lo dice, Nukva pertenece a Zer Ampin. Son una unidad, pero realmente son independientes, son separados. Nukva también se le llama o se mantiene el nombre de Malhut, que es el elemento femenino, es el recipiente donde están canalizándose todas estas energías, les decía. Entonces en Atzilut vemos que las 10 sefirot se han convertido ahora en 5 parsufim. ¿Y qué son los parsufim? Ya hemos explicado que un parsuf implica la idea de un despertar desde abajo. Como un parsuf, las sefirot ahora en el universo de Atzilut sabemos que tienen que ganarse lo que reciben también entregando de vuelta. Porque en un primer inicio sabemos que las sefirot solamente podían recibir, pero ahora, a modelo de la divinidad, no solamente reciben, también entregan. Pero esto es a través del merecimiento y del esfuerzo propio, eso lo vamos a explicar luego. Tiene que haber un trabajo y por eso fíjense, las sefirot también hicieron teshuvah, las sefirot también hicieron tikkun y se convirtieron en un parsuf. Y nosotros los seres humanos estamos en ese mismo proceso porque ya hemos explicado en clases anteriores que nosotros mismos estamos compuestos de 10 sefirot. Por tanto, somos una estructura, somos un parsuf. Y el parsuf se caracteriza precisamente por esta unión de diferentes sefirot o energías que crean lo que es un ser humano. Como diferentes energías se unen y crean otras formas, otras criaturas, otras formas de vida, planetas, mundos, galaxias, agujeros negros, animales, plantas, árboles, todo está compuesto de diferentes elementos. Entonces es la unión de diferentes elementos que dan origen a diferentes formas de creación, si lo pudiera explicar un poco en términos más científicos. Entonces la característica principal es que no solamente recibe energía, sino también tiene que entregar energía. ¿Qué significa esto? Es la famosa, la acción de dar y de recibir, que tiene que ver básicamente, el parsuf está compuesto con una entrada de energía y salida de energía.
no puede solamente recibir energía y quedársela. Eso se destruye. Ese fue el primer problema que había en la Sefirot. Solamente recibían y se quedaban. Tiene que haber un entregar. Pero tiene que ser, todas tienen que tener esta característica. Y esto se basa en el merecimiento. Para poder recibir la luz, tiene que haber un merecimiento. ¿Y qué significa el merecimiento? Que la vasija está lista para recibir. Si alguien no ha hecho el trabajo espiritual necesario, su vasija, aunque desee, no está preparada. Tiene que haber un trabajo y ese trabajo se logra primero en la vasija que hay que prepararla. Por eso es que el Parsuf implica la idea de movimiento desde abajo. En el mundo en el cual hemos encarnado implica que todo lo que la persona vaya a recibir en esta vida, salud, dinero, esposa, hijos, casa, lo que usted quiera, leer un libro, escribir un libro, lo que usted quiera convertirse en una carrera, lo que sea, todo tiene que ser a través del esfuerzo de cada cual individual. Nadie recibe nada gratis. Y lo que se recibe gratis se pierde. Por tanto, las personas que van por la vida esperando que todo es gratis, que se lo den gratis y quejándose de lo lastimoso de la vida y que ellos merecen todo gratis, son personas que viven con lo que llamamos en Cábala el pan de la vergüenza. Él piensa que nada, que no, las cosas no valen nada y que todo es, no hay que esforzarse para nada. Es como el pichón que está con la boca abierta esperando que la madre lo mantenga. No. En este nivel donde hemos encarnado, la divinidad le dice al hombre, ¿quieres independencia? ¿Quieres entidad? Pues ahora tú también tienes que merecer las cosas, tienes que hacer tu trabajo. Y por eso es que Dios cuando saca a la primera pareja del jardín les dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Entonces, significa que aquí cada cual tiene que ganarse su sustento, su dinero, su esfuerzo. Aquí nada es gratis, nada. Si vas a la tienda a comprar algo, tienes que pagarlo. Y lo mereces porque para producir ese producto costó dinero. Y tú dices, dámelo gratis, significa que tú no estás, ni conoces cómo funciona el mecanismo, ni aprecias tampoco el esfuerzo que se puso para producir esto. Y lo mismo es igual, una persona que estudia, también estudias para qué, bueno, para trabajar, para dar un servicio, pero también eso cuesta dinero, porque tienen que pagarte también a ti. Si no, no te sostiene, se destruye. O sea que todo está por diseño del universo, sea que esto es que quiera o no quiera, esta es la estructura del universo, que todo un parsuf es entrada de energía y entrega de energía. Pero no puede ser entregar energía y no recibir nada. Ese es el problema de la gente que son como vampiros energéticos, todo el tiempo chupando, chupando, quitando, quitando, pero no aportan nada. Entonces, ¿dónde está el error? Que lo entrega todo de gratis, se queda sin nada, se destruye, pierde su bendición espiritual porque todo lo estás dando, no estás recibiendo de vuelta. Entonces, todo es un intercambio de energías. Ese era el problema de la Sefirot en un principio. La gente que va por la vida pensando que todo es gratis, que todo tienen que hacerlo de gratis, son personas que todavía están en un nivel de conciencia como estaban las Sefirot en un principio, que todos lo recibían de la luz infinita que venía del Ein Sof. ¿Y qué le pasó a esas Sefirot? Se quebraron, explotaron en mil pedazos. Una persona que va por la vida pensando que todo lo va a recibir de gratis, esa persona va a fracasar en algún momento y se va a destruir en mil pedazos, porque no comprende que la vida, la estructura está diseñada por el Creador en todo el universo para que haya una entrada de energía y haya también una salida de energía. Y las relaciones son igual. Lo mismo es la relación de padres a hijos. Los padres entregan algo, los hijos tienen que entregar algo de vuelta, ya sea amor, un abrazo, satisfacción, lo que sea, cuidado. La pareja, el esposo, la esposa, sí, hay una intimidad, pero también hay un intercambio. El esposo mantiene a la mujer le entrega placer, o viceversa, o los dos se ayudan. O sea, siempre va a haber un intercambio. Alguien va a la universidad a estudiar, sí, el profesor te está dando conocimiento, pero tienes que pagar las clases, si no, ¿de qué vive el profesor? No puede después seguir enseñando porque se moriría. Entonces, todo el sustento de las criaturas, de todo lo que existe, para que haya la vida, tienen unos que darse unos a otros. Nada puede ser, dame a mí, yo no entrego nada. Eso no existe. Entonces, ese era el problema de la Sefirot en un inicio. Toda la estructura, el sello que marca la creación en los Parsufim es precisamente que ahora todo va para que sea un Parsuf, para que las cosas funcionen bien, todo es una entrada de energía, salida de energía. Es algo que yo entrego, pero a mí también me tienen que entregar. Y así sucede con toda la creación. Para que un árbol te dé el fruto, tú tienes que ponerle también al árbol, tienes que echarle agua, tienes que ponerle abono, tienes que cuidarlo. Tú estás dándole algo a esa planta. La planta te va a dar de vuelta un fruto, una cosecha, que te va a beneficiar. Entonces, si no fuese eso, tú no hicieras nada. Entonces, para que vean que hasta en la interacción que uno tiene con las plantas, con animales y por supuesto con los seres humanos y hasta con Dios, con la divinidad, es igual.
Uno hace algo y espera que de arriba le envíen de la bendición a uno, le envíen la shefa. Cuando la gente empieza a rezar y no ve resultados, se cansa, no quiere saber. Entonces la misma estructura de la creación es que yo entrego algo a la divinidad, devoción, rezos, sea esa devoción exclusiva, etcétera, a una divinidad, la divinidad, al Ein Sof, pero de arriba también tiene que descender una energía para mí, una bendición, porque sea que uno quiera o no, otra vez, esa es la estructura que puso el Creador. Y eso, vuelvo a decir, se manifiesta en todo en la vida. Entonces, el éxito depende de esto. Lo contrario es destrucción, muerte, final. Y eso fue lo que pasó en un principio con la Sefirot. Pero todo comienza de un movimiento desde abajo. Es uno el que tiene que mover las cosas y uno tiene que comenzar por entregar, pero también tiene que recibir. No puede todo darse sin recibir nada. El que no sigue este consejo no entiende las leyes del universo, porque esto es cómo funcionan las leyes del universo. Seguimos ahora, vamos a entrar a analizar cada uno de estos parsufim que están conectados, les decía, a las diferentes sefirot, que las 10 sefirot se convirtieron en 5 parsufim. O sea, crearon estructuras que se convierten ahora, se hicieron más fuertes, vamos a decir, se conectaron. ¿Y quién las conectó? El Da'at. Porque antes recibían, no entregaban, ¿verdad? Entonces, ahora se reciben y entregan, pero para eso tiene que haber una conexión, y es cuando se fusionan esas sefirot y se convierten en parsufim, esas estructuras que implica, como decía, un despertar desde abajo. Tuvo que haber iniciativa de una sefira a la otra de querer unirse, que básicamente es lo que crea la unión entre un hombre y una mujer. Tiene que haber una iniciativa de que el hombre quiere estar con esa mujer porque le gusta por diferentes razones, y tiene que nacer también de ella querer estar con ese hombre. Eso es lo que crea la unión. Y esto lo vamos a ir explicando luego. Yo les pongo estos ejemplos para que ustedes vean cómo conceptos a niveles cosmogónicos se pueden explicar en temas tan sencillos como puede ser la pareja o un trabajo. Yo voy a ir a ese trabajo porque primero nació de mí llegar ahí, porque yo voy a recibir algo del trabajo, de esa empresa en la que voy a trabajar, de ese negocio que voy a hacer. Pero esa empresa también espera que yo como trabajador le aporte algo a la empresa para que pueda seguir produciendo. Entonces tiene que haber, les decía, de ambos lados tiene que haber ese interés mutuo que es importante para que se cree esa unión. Algo le aporto a la empresa y la empresa me aporta algo a mí. Y así les decía, es como todo, estudiante, discípulo, esposo, esposa, padres, hijos, a las amistades, todo. Esas son las leyes del universo. El parsuf llamado Atik Yomin, que se encuentra en Keter, les decía, Keter está compuesto de dos elementos, que en realidad son dos parsufim, que son uno, que es Ari Hampin y Atik Yomin. Ari Hampin, rostro largo, y Atik Yomin, anciano de días. ¿Dónde se menciona el anciano de días? Está en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, donde se habla de este ser que está sentado en un trono, con vestimentas blancas, con una barba blanca, como la nieve, como la lana. Y claro, estas son representaciones antropomórficas para ilustrar que este elemento, les decía, que hace referencia a un aspecto de la divinidad. Ahora, en contraste, la visión de la Merkabah, del carruaje divino que aparece en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, donde se representa a Dios, representa que Dios, hay un elemento aquí de la Merkabah. Fíjense, el capítulo de Daniel con el capítulo de la Merkabah tienen que ver con estos dos elementos que he hablado, Ari Hampin y Atik Yomin. Anciano de días, está en el libro de Daniel, Zera y en el libro de Ezequiel tiene que ver con el otro elemento, que es el elemento de la Merkabah. ¿Y cuál es el significado de la visión de Ezequiel con la Merkabah? Eso está representando que Dios no abandonó, porque recuerden que Ezequiel, un profeta de Israel, estaba en Babilonia y ve esta visión, el pueblo exiliado. La gente dice, bueno, Dios se olvidó de Israel. ¿Dónde está el pacto de Dios? ¿Qué pasó acá? El libro de Ezequiel está indicando, y esa visión que recibe del carruaje aún con ellos en Babilonia está indicando, Dios no se ha marchado. La divinidad acompaña al pueblo aún en el exilio. Y es lo mismo con el exilio del alma. Cuando el alma baja de los universos superiores, encarnamos en este cuerpo, nos olvidamos de quiénes fuimos o qué somos en el mundo espiritual, y el alma es en este universo de hacia la materia, donde experimentamos la soledad, donde experimentamos el vacío interior, donde experimentamos que Dios nos pueda abandonar en algún momento de la vida. ¿Cuántas personas nos han sentido en algún momento tristes, deprimidas, solas, que oran y sienten que quizás sus oraciones no son escuchadas, que oran y se sienten que están muy lejos de Dios y que se sienten muy alejados?
Bueno, es parecido a la parábola o la historia del pueblo de Israel, que en el exilio, mira todas las desgracias que le pasaron, de destrucción del templo, los enemigos los conquistaron, se burlaban de ellos diciéndole, tú que servías a Dios, Dios te abandonó. Dios, tú no tienes Dios ahora. El Dios que tú servías ya, no, ya te abotó, te abandonó, no quiere saber de ti. Porque mira toda la desgracia que te pasó. Dios ahora está conmigo. Dios no tiene nada que ver contigo. ¿Cuánta gente no pasan por esto mismo y le dicen así? Y la persona llega a sentir esa sensación de vacío, de soledad, de tristeza y un problema detrás de otro, una desgracia detrás de otro, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que simboliza la visión del profeta de Ezequiel? Precisamente, en el exilio, lejos de su tierra, pasando, alguna vez que pasaron destrucción, muerte, masacre, perdieron todo, humillación. Y allí hay un profeta de Dios que también está recibiendo una visión, una revelación. Y es Ezequiel. Y la visión que ve es la visión de la Merkabah, del trono de Dios que está moviéndose. ¿Y qué indica esta visión? Que aún en el exilio, la presencia divina siempre acompaña a su pueblo. Que aún en el exilio del alma que viene a esta tierra y encarnamos en la materia, aún cuando nos sintamos solos, tristes, deprimidos en muchos casos, tienes que saber que Dios siempre está contigo. Que en los momentos de tristeza, que en los momentos de oscuridad, a través de una enfermedad, a través de una desgracia, a través de lo peor que te puede estar pasando en esta vida y tú no sientas que nadie te escuche, ni siquiera Dios, tienes que saber que en ese momento de oscuridad, que ya hemos explicado en clases anteriores, que se llama Tohu Babohu, caos, confusión, oscuridad, ahí también está la presencia divina moviéndose sobre las aguas. Ahí también está la Merkabah, porque te acompaña donde quiera que tú vayas como un carruaje silencioso, que aunque tú sientas que, no, que estás abandonado y solo, la divinidad está contigo. Y hay momentos en que esa divinidad se puede mostrar al ser humano, como se mostró la Merkabah al profeta Ezequiel. Hay momentos en cuando experimentamos esa soledad, ese exilio del alma, ese momento difícil, ese momento donde sentimos que estamos solos y nos está pasando un problema, una desgracia. No hay quien nos ayude. En esos momentos se puede manifestar la divinidad en tu vida y lo puedes ver, lo puedes sentir, lo puedes experimentar. Y hay todo un renacer como los huesos de Ezequiel que vivieron. ¿Por qué vivieron? Porque se manifestó primero la presencia de Dios, porque se dio cuenta de que aún en ese gran vacío, en esa tristeza, en esa incomprensión, en esa soledad, la divinidad estaba con él y se revivió. Cuando alguien sabe que Dios está contigo, cuando alguien sabe que la divinidad está contigo, tú revives, coges energía, coges fuerza, como esos huesos que cobraron vida, porque la divinidad otorga vida, porque Kadosh Baruj Hu, el Dios, dígale como tú le digas en diferentes idiomas, en diferentes religiones, Dios, Elohim, el Eterno, Allah, como tú quieras decirle, hay una sola divinidad. Esa divinidad se manifiesta en cada una de sus criaturas, porque todas las criaturas son hijos de Dios. Todas las criaturas somos creación del Creador. Y esa divinidad, esto que estoy explicando, lo experimentamos todos los seres humanos. No hay uno, ni el más perfecto, siempre lo digo, ni el más santo de los santos que no haya pasado por aflicciones en algún momento. Pero en esa aflicción, en esa oscuridad, siempre se manifiesta ese rayito de luz. Siempre se te manifiesta esa Merkabah en una buena acción de otro ser humano, en un milagro, en la respuesta por la cual llevabas orando tanto tiempo. Y ahí se te manifestó para que vieras que donde quiera que vayas, la presencia divina siempre te acompaña. Aunque a veces no lo veas, esa divinidad siempre está contigo. Y siempre estará contigo hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Así está escrito. Porque siempre está con nosotros. Ahora, hay otro elemento importante acá que les decía, vamos a seguir explicando del elemento de estos parsufim, les decía Arihampin y Atik Yomin, el rostro largo, el rostro mayor y el anciano de días, que tienen que ver, son los dos elementos que componen en este caso, la sefirá de Keter. Aquí hay algo muy importante que explicar. En el nivel de Keter encontramos lo que llamamos Ratzon, el nivel de la voluntad, el nivel de la capacidad de que todo en la vida se manifieste. Fíjense, esto es muy importante. En Keter no solamente está el deseo que tuvo el diseñador de crear todo lo que existe, también está el nivel de la voluntad, que es lo más importante. La gente va por la vida con muchos deseos de lograr muchas cosas. La gente tiene deseos, bueno, de una carrera, de una casa, de casarse, de aprender un nuevo idioma, de grandes conocimientos, deseos, 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 deseos. Pero no todos tienen la voluntad para manifestar esos deseos y traerlos a la existencia. Porque el nivel de la voluntad que está en Keter está en potencia.
y todos lo tenemos en potencia. Llevarlo a la manifestación es otro arte con el cual trabajamos en la Kabbalah, que es canalizar todas esas energías por el árbol de la vida y manifestarlas entonces en la realidad de cada ser humano. Eso se estudia en la Kabbalah a través del estudio del árbol de la vida y el trabajo interior que venimos haciendo cada criatura, cada ser humano, pero al mismo tiempo sabiendo cómo aplicar esa energía en mi día a día, en mi vida. Entonces, tenemos en Keter, les decía, dos elementos. Le hablaba de Atik Yomim, anciano de días. Y el anciano de días, les decía, hace referencia desde la Cábala a un nivel oculto que está en Keter. Hace referencia a un nivel que está totalmente desconocido, no se conoce su principio, no se sabe el origen de ese elemento, ese aspecto de la divinidad, no se sabe el origen de Dios, no tiene principio, por tanto es un misterio. Ese elemento oculto que está en Keter se llama Atik Yomin, anciano de días. Atik antiguo, Yomim, días. Entonces, el nivel oculto que está en Keter es este, un nivel desconocido. Nunca se sabrá ese nivel, porque nadie puede conocer la profundidad del Ein Sof, del infinito. Hay otro nivel de la divinidad de Dios que está revelado. Ese se llama Arihampin, rostro largo. Es un nivel revelado y tiene que ver con la misericordia, con la compasión. Ese elemento es finito. Finito quiere decir, sabemos el origen. ¿Y dónde está el origen? El origen está en el Tzimtzum, en la creación. Porque Keter tuvo que también fue creado. Y en Keter están esos dos elementos. El elemento oculto, no revelado, y permanecerá siempre así. Y también está el elemento revelado de la divinidad. Esos dos elementos componen a Keter. Entonces, ya aquí un aspecto importante. Keter tiene que ver con el elemento finito y al mismo tiempo infinito. Fíjense qué paradoja. Lo infinito y lo finito conviven en Keter al mismo tiempo. Fíjense. Y quizás tiene que ver con el elemento débil y el elemento fuerte del cual hablan algunos cabalistas. Luri habla de un elemento débil, yo lo asociaría quizás con el elemento de Arihampin, que es el elemento revelado, y Atik Yomim, el elemento oculto, el elemento más fuerte. Lo oculto es más fuerte que lo revelado. Entonces, de esto entendemos otra vez que Keter está compuesto de dos elementos, un elemento oculto y un elemento revelado. Atik Yomim, elemento oculto, Arihampin, elemento revelado. Ahora, y vuelvo a repetir, Atik Yomim, elemento infinito, Arihampin, elemento finito. Un elemento infinito y un elemento finito. Ojo, recuerden que lo que estamos haciendo aquí, aunque es un análisis cosmogónico, también es un análisis que es un reflejo de nosotros mismos. Tenemos un elemento revelado y finito, nuestro cuerpo, y a través de nuestro cuerpo se manifiesta el elemento infinito, oculto. ¿Cuál es? La Neshama está oculta, no la podemos ver. Usted está viendo mi cuerpo, pero usted no me puede ver a mí, que soy una Neshama, soy un alma. Usted ve mi cuerpo, ve cómo mi alma habla, articula, me estoy moviendo, hay una energía, pero no me puedes ver a mí. Ves mi cuerpo, la forma que adopté en esta encarnación, en esta vida. Pero hay un elemento oculto que es el alma, lo espiritual, y un elemento revelado. Todo en la vida va así, elemento oculto, elemento revelado. En algún momento, partes de lo oculto se empiezan a revelar. Se empiezan a revelar cuando, bueno, en la creación, las cosas que se están manifestando, en el ser humano, los conocimientos que se van dando, en una relación, lo que se va sintiendo, se expresa en algún momento a la pareja, a los hijos, a las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, algo que hay que entender es que Keter fue creado. Keter no es Dios. Esto hay que tenerlo claro. Keter no es Dios. Keter, que también se asocia con la corona, no es Dios. Es creado. Contiene dos elementos, les decía, que es Arihampin y Atik Yomin. Ahora, Keter fue creado para sostener además la luz infinita de Dios o del Ein Sof en la creación, para que la creación pudiese beneficiarse de esa luz infinita. Recuerden que en un primer inicio la luz infinita entraba al Halal Panui, al vacío, y no podía esa luz infinita, no podía el vacío contener la luz infinita, hubo que crear masajim, filtros, para que la energía que venía del infinito pudiese ser canalizada. Keter, que es el primer elemento, es un agujero por donde entran las energías de los mundos superiores, contiene la capacidad, o tiene la capacidad de poder, les decía, recibir esa energía y que luego seguir canalizándola por los demás senderos o las demás sefirot, perdón, del árbol de la vida, y de esa manera que la creación pueda beneficiarse. Keter
Es tiene, les decía, esta característica. Ahora, una sefira, les decía, sea Keter, Jomá, Binah, la que sea, una sefira o un parsuf incluso funciona como un filtro, ya les decía, a través del cual el Ein Sof se encoge, se restringe, hace simtsum y se relaciona o interactúa con el hombre. Quiere decir que el simtsum no solamente fue un acto en un momento, eso que llaman también el Big Bang, sino que el simtsum está presente en todo. Hay momentos de etapas de contracción y de expansión. Hay momentos en que estoy dando esta clase y un momento en que concluye la clase. Hay un momento en que puedo expresar mi amor, pero hay un momento en que no se expresa. O sea, todo en la creación manifiesta. Hay un momento en que el árbol da fruto, un momento en que no da fruto. Sale el sol, se pone el sol. O sea, hay un momento en que todo es eso, expansión, contracción. Expansión, contracción, expansión, contracción. Así funciona todo. A nivel del ser humano, a nivel de las criaturas, a nivel de las galaxias, a través de los mundos, todo es así. Mire, como alguien que está tocando un acordeón o alguien que está aplaudiendo. Todo es ese proceso. Unión, separación, etcétera. Ahora, les decía, así funcionan las sefirot. Las sefirot absorben energía, se expanden y luego entregan energía. Así funcionan todas las sefirot del árbol de la vida. Jochma recibe de Keter y se ensancha. Pero Jochma tiene ahora que entregarle a Binah. Y cuando entrega a Binah, suelta, se vacía. ¿Se vació para qué? Para poder seguir recibiendo de Keter y volver a ensancharse. Entregó a Binah y se bajó. Expansión, contracción. Y Binah hace lo mismo. Básicamente es la función del corazón, que está bombeando la sangre, el Da'at. Y por eso es que el Da'at, que circula por, son dos canales del árbol, se asocia con la sangre. Porque todas las sefirot están bombeando. Bombeando Da'at, bombeando conciencia, bombeando energía. Y así vuelvo a decir, estoy explicando lo que sucede a nivel de Atzilut, que son los mundos más elevados, galaxias, planetas, multiuniversos y todo lo que hay por ahí para allá, que a veces que hasta desconocemos, hasta lo más pequeño que puede ser, les decía, lo que se manifiesta en la creación, el ser humano, cómo funciona, la estructura de todo, es así, expansión, contracción, expansión, contracción. Expansión, recibí, contracción, entregué. Recibí, entregué. Recibí, entregué. Todo es así, todo funciona así, como el latido del corazón. Ahora, vemos que, y tiene que funcionar así, si no, no se sostiene nada. Ahora, el nombre de Dios asociado con Keter, porque recuerden que las Sefirot están asociadas a nombres. Esto lo explicó el gran místico Rabbi Yosef de Jicatilla, un gran místico de Castilla, en el siglo XIII, que en su obra Share Ora, Las Puertas de la Luz, él, en el análisis que hace de las diferentes dimensiones del árbol, él explica que en cada una de las Sefirot, de las dimensiones, pues está asociado a un nombre de Dios. Y el nombre de Dios que está asociado a la Sefirá de Keter es el nombre Ejeye. El nombre Ejeye, para que ya sepa y tenga presente, es el más elevado de los que funcionan en el árbol. Es más elevado incluso que el nombre Yud Hei Vav Hei. El nombre Ejeye está en Keter. Esa es la Sefirá asociada con ese nombre. Más elevado que el Yud Hei Vav Hei, les decía. Pero recordemos que estos nombres no son más, les decía, esto lo voy a explicar ahora un poquito más, de lo que está funcionando dentro de ese árbol. Pero realmente más allá de ese árbol existen otras cosas, otras formas de creación, otras energías, que por tanto serían superiores a estos nombres que estoy explicando. Y por eso es que en un nivel profundo la divinidad no tiene nombre realmente. Esto lo voy a explicar ahora. Y voy a citarles directamente las palabras de uno de los grandes místicos del siglo XVI, que fue Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero hace un análisis muy importante en una obra que se llama Pardes Rimonim, El Jardín de las Granadas, donde en esta obra él hace o enfatiza en la distinción entre la esencia del Ein Sof y los atributos del Ein Sof. Ahora, esto no es nuevo de Cordovero, porque todos los filósofos antiguos hacían este análisis. Si nos vamos a los pensadores islámicos, si nos vamos a las obras de Ibn Arabi de Murcia, si nos vamos a la obra de Al-Ghazali, si nos vamos al Farabi, Ibn Sina, Averroes, Ibn Rushd, todos los filósofos, Maimónides, todos los filósofos, Yehuda Leví, todos los filósofos de la época medieval estaban envueltos en los debates, que esto empezó en el mundo del Islam con los Mu'tazila y Ashariya,
que es todo un debate hablando de los atributos de la divinidad. Y esos debates pasaron al mundo judío, porque los judíos que hablaban árabe, de cultura árabe, de lengua árabe, fueron los que absorbieron todo eso y después lo tradujeron al hebreo, al latín, al griego y de ahí pasó al mundo cristiano. Muchos de estos debates, aunque ya Aristóteles y Platón también tratan de estos elementos. Pero el punto fuerte donde se desarrolló la Kabbalah es en este contexto de la filosofía del mundo islámico y la filosofía en el mundo judío, que realmente es una misma unión, les decía. Y vemos entonces que Cordovero en el siglo XVI continúa con esto, con este énfasis de que no es lo mismo la esencia del Ein Sof que los atributos del Ein Sof. ¿Qué son las sefirot? Las sefirot son atributos, no es Dios. Por eso decía, Keter no es Dios. La sefirot no es Dios, son atributos o manifestaciones de la divinidad. En otras palabras, son intermediarios para conectarse con la divinidad, pero no son el Ein Sof realmente. Eso lo explica directamente Cordovero. Y explica esto. Las sefirot son intermediarios, y voy a repetir esa palabra, porque aquí voy a desmitificar muchas cosas y voy a romper los paradigmas de muchas personas, incluso gente que habla de la Cábala, y voy a revolver el mundo cabalístico con lo que voy a decir, que no es mío, son las palabras de Cordovero y cualquiera que use la razón. Enfatiza Rabbi Moshe Cordovero que el Ein Sof, Dios, no tiene nombre. Y esto también lo habla Ibn Arabi, lo hablan todos los grandes místicos, judíos, islámicos, filósofos, claramente en sus análisis. Y dice Cordovero, el Ein Sof, Dios, no tiene nombre porque no hay nada que pueda definirlo. El nombre define a la cosa. Y por tanto, ni Eheye, ni Elohim, ni nada de eso son nombres realmente de Dios. En un nivel profundo, ni Yud-He-Vav-Hei, ni Elohim, ni Eheye, ni ninguno de esos son nombres ningunos de Dios porque Dios no puede ser definido por ningún nombre. Esos son nombres realmente de la Sefirot. Ese es un gran secreto. Son realmente nombres de la Sefirot. Y por eso es que hay cada uno de esos nombres está asociado a las diferentes sefirot. Y el que está asociado con Keter es el nombre Eheye. Y así cada una de las sefirot, ya lo decía, eso lo explica Rabbi Yosef de Catillo y los demás cabalistas lo presentan. Por tanto, esos son nombres asociados a las sefirot que sirven como intermediarios a la hora del rezo. Pero la intención, dice Cordovero, del cabalista al rezar no debe ser a la sefirot, ni rezar tampoco a Keter, sino a la esencia desconocida del Ein Sof. Esto explica Rabbi Moshe Cordovero. Aunque sabemos que esos nombres, Dios no tiene nombre, esos nombres pertenecen a la sefirot. ¿Y qué son las sefirot? Atributos, los atributos de Dios. Esqueter, la corona, Jochma, la sabiduría, Binah, el entendimiento, Hesed, la bondad, Tiferet, la belleza, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, eso está conectado a nombres. Pero Dios no tiene nombres, son nombres de la sefirot. Son intermediarios, son los canales. No hay comunicación con el mundo espiritual ni en este mundo si no existen esos puentes, como una escalera de la cual sube energía de nosotros y desciende energía, que es la escalera de Jacob. Él tiene la respuesta de qué significa la escalera de Jacob. Es la conexión de los mundos. Sube energía, de nosotros enviamos energía, pero también tiene que descender energía. Jacob lo vio en forma de ángeles. Los ángeles que lo acompañaban a él subieron al mundo espiritual y ángeles luego descendieron. Fíjense que primero fue desde abajo que subieron los ángeles y que son los ángeles de energía. ¿Ángeles de quién? De Jacob. La energía personal de cada ser humano sube a los mundos espirituales, pero también desciende otra energía a la persona. Así funciona el rezo, así funciona la oración, así funciona todo lo que hacemos. Y esto lo voy a explicar luego más adelante en las clases, porque todo está basado en nuestras acciones. Se llama despertar desde abajo. Es el esfuerzo individual de cada persona lo que hace o manifiesta lo que la persona quiera traer a este mundo. Éxito, dinero, prosperidad, salud, todo lo que se quiera manifestar, todo comienza desde abajo. Entonces, explica, les decía Cordovero, que realmente son intermediarios. No existe forma alguna que pueda haber comunicación con la divinidad, con el Ein Sof, con el mundo espiritual, si no es a través de estos intermediarios, que son las sefirot del árbol de la vida, que son los atributos, el mecanismo que puso el Ein Sof, a través simplemente del cual sube energía y desciende energía. Se llama un parsuf. Entonces, esa idea de que a veces escuchamos, y a veces yo mismo también en otros vídeos lo he dicho, pero uno tiene que seguir repitiéndolo y diciéndolo hasta que lleguemos a una clase como la que estoy dando ahora, donde se rompe otro velo y tengo que decirle otro secreto,
y esto ya te está entendiendo de que en el mundo de la mística, yo puedo estar dándote una clase hoy y te puedo estar contando algo, pero en otra clase de un nivel profundo yo rompo el velo de lo que te enseñé en la clase de hoy para introducirte a un nivel mucho más profundo, donde no significa que lo que se reveló anteriormente fuese falso, no, es simplemente un velo de lo más acercado a la materia, que es un velo importante, porque la materia es importante y los velos son importantes. Pero cuando el místico está preparado para un nivel de conciencia superior, se rompe esos velos para explicar que existe algo más, que es diferente. Entonces, se ha escuchado mucho que se dice la Kabbalah, que nos conecta directamente con Dios. El místico es el que se conecta directamente con Dios. Bueno, muy bonito, pero en un nivel profundo, nada ni nadie puede acceder directamente al Ein Sof. Todos a través de la Sefirot, todos a través del árbol de la vida. No, nadie llega directamente jamás al Ein Sof. Nadie. Y vuelvo a decir, Sefirot, ¿de qué mundo? Hay diferentes árboles en diferentes mundos que van hasta el infinito porque están todos concatenados, unidos. Y cada uno de esos mundos contiene entidades, creaciones, seres que están sentados en tronos. Eso lo explica el libro Sefer Razim. Habla de esto, por ejemplo. Entonces todo es una conexión con mundos y conexiones ahí hasta el infinito. Pero ya mi mensaje que yo hice, mis rezos que yo hice aquí en la tierra, lo llevó otra divinidad y lo subió, lo elevó a un mundo. Y luego ese a otro y a otro y a otro hasta llegar a los que están encargados de responder las oraciones que hace cada cual, por ejemplo. Esto también lo he hablado en otras clases, no puedo repetir mucho. El ángel Sandalfón se encarga de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un nivel profundo estoy revelando ahora esa idea de que el místico se conecta directamente con Dios. Bueno, es una palabra muy bonita, muy interesante. Realmente sabemos que en un nivel profundo nadie logra conectarse directamente con el Ein Sof. Siempre hay intermediarios. Se llaman las sefirot del árbol de la vida. Ese es el mecanismo puesto en su lugar. Y ya hemos explicado también en otras clases, hay que ver de qué estamos hablando. ¿Qué Dios estamos hablando? Kadosh Baruj Hu uno solo, sí. El Ensof es uno solo. Pero ya hemos explicado que hay nombres, Yud He Vav Hei, Eje sí, es una sola divinidad. Pero vamos a ver que estos son también ángeles, poderes que están puestos en su lugar para canalizar todas estas energías. A veces sería hasta mejor ni siquiera decir el nombre Dios para que la gente que es muy religiosa no se confunda con lo que yo estoy explicando y entienda un poco más esto a nivel de energías y de mundos y de quizás de la física un poco, las matemáticas que son las que tienen que ver con esto, la ciencia pura. Porque en otras palabras lo que estamos hablando aquí es de cómo la energía baja de los mundos más elevados y cómo la energía sube a los mundos más elevados. Esto lo podemos vestir con el lenguaje espiritual o religioso y llamarle rezo, llamarle comunicación con Dios, visiones, unión mística. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, son ropajes, pero no es más que una gran estructura que es un parsuf muy grande, energía que desciende, energía que sube. Así funciona. El ser humano es un parsuf, estamos compuestos de 10 elementos, 10 sefirot, y así con cada una de las cosas, mundos, galaxias, etcétera. Fíjense que estoy hablando aquí de cábala muy avanzada. Esto no son palabras para niños pequeños. Estoy hablando aquí ya de elementos más profundos. Entonces, en un nivel profundo, todas las sefirot no son más que intermediarios. Y no hay manera, ya lo dice Cordovero, no lo fui yo, está hablando Cordovero diciendo esto. Dios no tiene nombre. Son esos nombres, Ejeye, Yud, He, Vav, He, Elohim, todos los nombres que tú quieras decirle, son realmente hace referencia a la Sefirot. Esa es la realidad. Y ya en un nivel profundo vamos a ver que cada Sefirá son mundos en sí mismos donde habitan muchas formas de creación, ángeles y seres, y llevan esos nombres. Si yo explicase esto en otra espiritualidad, es lo mismo. En el Islam existen los famosos 99 nombres de Dios, de Allah. Es lo mismo. Eso lo explica Ibn Arabi, lo explica Al-Ghazali, lo explican los místicos. Si me voy a la India, si me voy al budismo tibetano, usan también nombres, pero son conceptos que usan los místicos para explicar elementos muy elevados. A las personas religiosas de a pie que no estudia, que no sabe estas cosas, no se le puede decir esto porque no entienden, porque les destruyes la fe y no entienden nada. Hay que ponerle las palabras, hay que hacerlo lo más fácil. Hay que hablarle de Dios y de amor y todas estas cosas porque es una fe simple. Y está bien, cada cual en su nivel. Pero en un nivel profundo, en el nivel de la mística, en el nivel de la ciencia, estos son los lenguajes que hablamos. Citando directamente las palabras de Rabbi Moshe Cordovero en Pardes Rimonim. Para que no salte por ahí alguien ortodoxo que me esté viendo y quiera saltar arriba de mí. Pardes Rimonim. Y este Pardes Rimonim entre tantas otras citas.
Entonces, lo más importante que aquí no se puede perder de vista es que el creador es uno solo. Ein Sof es uno solo. La esencia es un misterio. La esencia no puede llevar nombre, no se puede definir, pero se manifiesta, tiene ropajes, son todos esos nombres. Son las sefirot, que son vestimentas, a través del cual se benefician sus criaturas. Por tanto, podemos concluir que los nombres de Dios no son realmente nombres, sino que son realmente vehículos a través de los cuales Dios, Ein Sof, se manifiesta. Y a través de esos mismos nombres, nosotros podemos comunicarnos con Él. Por tanto, canalizamos información del otro lado con nombres de Dios y nosotros enviamos información desde nuestro mundo al otro. Fíjense la importancia de los nombres. De ahí, Rabbi Abraham Abulafia, que desarrolló toda una cábala, Kabbalat Shemot o cábala profética, que no es más que meditando nombres de Dios, se entra en contacto con inteligencias de otros mundos. Esa es la cábala de Abulafia, que llevo estudiando ya muchos años, varios años, y de la cual estoy escribiendo una tesis en la universidad. Entonces, eso es lo que hace Abulafia, la cábala de los nombres. Con los nombres de Dios podemos comunicarnos con inteligencias del otro lado, canalizar esa energía, pero también estamos enviando energía o conciencia a los otros mundos. No voy a entrar a profundizar un poco más en el tema de los nombres porque no pienso que la gente esté todavía preparada para lo que yo pueda decir de esos nombres de Dios, Yud Hei Vav Hei, Hei y todo eso, porque no quiero confundir a la gente. Solo lo más importante que tienen que saber es que Dios es uno. Pero hay muchos intermediarios, elementos, vestiduras en su lugar porque posibilitan todo. Yo soy una esencia, pero usted me está viendo vestido. Llevo, ¿verdad? Este traje, el micrófono, mi forma, ¿verdad? Llevo diferentes vestimentas que realmente me ocultan a mí, pero al mismo tiempo me están revelando. Revelan algo sobre mi personalidad, la forma en que me he visto, la forma en que hablo. Pero estoy compuesto de muchos elementos, pero soy uno solo. Entonces, la divinidad es lo mismo, estamos copiados de ese modelo. La esencia es un secreto, no la sabemos. Como usted no puede ver tampoco la esencia mía ni la esencia de mi alma. Usted puede tener una idea de mí, de lo que yo hable, pero usted a mí no me conoce, ni me conocerá tampoco, porque ese es el secreto de cada criatura, a modelo de la divinidad. Entonces, es lo mismo que estamos explicando. Es como que cada una de estas prendas lleva un nombre. Y de hecho tienen un nombre. Chaqueta, micrófono, kufí, kipá, como usted quiera decirle, eh, todo lleva un nombre. Bueno, es lo mismo. Los nombres de Dios, que son atributos realmente de la divinidad, pero realmente en un nivel profundo decimos que es desconocido la esencia del Ein Sof. Pero sin embargo, cada uno de esos nombres envían una información. La forma en que yo me estoy vistiendo envían una información sobre mí, los colores que elegí, la forma en que me vestí, etc. Y así es con cada criatura, con todo lo que existe. Con los árboles, animales, plantas, galaxias, planetas, todo está enviando información. Hay un intercambio continuo de información. Se llama Parsufim. Y la característica de los Parsufim es energía que entra y sale. Energía que recibo, energía que envío. Información que recibo, información que envío. Todo es un intercambio de información. En una pareja, todo es intercambio de información. Ahora, mucho cuidado, dice el rabino Aryeh Kaplan, no confundir al mensajero, la sefirot o los atributos, los intermediarios, los nombres de Dios, no confundir al mensajero con el rey, porque estamos disminuyendo el honor del rey. ¿Cuál es el problema de muchas religiones? Que confundieron y siguen confundiendo al mensajero con el rey. Envían a profetas a dar un mensaje, videntes, lo que sea, maestros, y que han hecho las religiones, han cogido a ese profeta, a ese místico, a ese Mesías y lo han convertido en el rey. Lo han puesto al nivel de Dios. Ya han empezado a adorar al mensajero y le han disminuido el honor al rey con el mensajero, con el profeta, con el Mesías. Y lo mismo, es la idolatría también al maestro. Mucha gente igual puede ver que estoy dando una clase, se admire quizás de la manera en que doy la clase, y quizás, wow, te ponen un pedestal. No, mucho cuidado. No confundir el mensajero con el rey. No, estamos disminuyendo el honor del rey. Por eso es mucho cuidado no confundir a la Sefirot, no confundir a esos nombres con el honor del rey. Es el peligro que ven que vieron los sabios
en algún momento de dónde se entra en la idolatría, en pensar que el mensajero es ya el objetivo final, es este, lo adoro, es Dios. No, no, cuidado, eso es idolatría y eso es lo que se condena. No confundir el mensajero con el rey, no confundir la sefirot, no confundir esos nombres, no confundir los poderes que existen, porque existen esos poderes. Los llamamos ángeles, en otras religiones les decían en la antigüedad, a los griegos les decían dioses. Todos esos dioses griegos, romanos, sumerios, de África, de China, de donde sea, son esos poderes a través de la cual la divinidad está manifestándose en el mundo. Pero el problema es cuando la gente adora esos poderes como la divinidad absoluta. No, por encima de otro, de todo eso está el Ein Sof, el infinito, el gran misterio. ¿Cuál es el aspecto revelado? Nosotros, esos poderes, esas inteligencias, que lo llamaban dioses o seres. Pero por encima de todo eso hay un Dios único, indivisible. Y esto es muy importante tenerlo presente. Porque si no, se cae en la idolatría y pensar que hay muchos dioses y que hay muchos... No, es uno solo. Hay un solo poder, una sola divinidad que está manifestándose en muchas, muchas formas. Dice, Dios es una sola unidad sin divisiones. Cuando comenzamos a ver a la Sefirot, o sea, los atributos divinos, de forma independiente, separados por sí solos, es cuando comienza la idolatría. Todos estos, o todos ellos, perdón, en su conjunto forman el árbol de la vida y son los que llamamos los atributos de Dios. Y por eso decíamos al inicio, en palabras de Rabbi Moshe Cordovero, cuidado de no confundir la esencia con los atributos. Cuidado, por eso, por eso también en el ser humano no se puede juzgar definitivamente y con una estampa a alguien por cómo actuó o por la forma exterior. Se juzga a la gente por lo que se ve. Si se viste con, no sé, con bien elegante y tal, inmediatamente la gente lo pone en un pedestal o la pone en un pedestal y dice, wow, esta persona, la persona empieza a juzgar, ¿no? Por la vestimenta, si se ve, wow, o cómo habla, si es educado, si tiene preparación, si tiene dinero, si no tiene dinero, qué es, tal, tal. La gente juzga por la apariencia, pero Dios juzga por el corazón. Dios no juzga por las apariencias, porque lo primero que ve Dios es el corazón. Y por eso es que la esencia de la espiritualidad, de la mística, y yo no me canso de repetirlo, lo más importante es el corazón. Porque las acciones pueden ser buenas, pueden ser malas, que en otras palabras, acciones acertadas, acciones desacertadas en ciertos momentos, pero las acciones siempre se pueden corregir. ¿Cómo se corrigen las acciones? ¿Cómo yo puedo cambiar las cosas que me puedan estar pasando en la vida, buenas o malas? Si son malas, ¿cómo corregirlas para bien? Todo es mirando el corazón, porque en el interior es lo que se va manifestando. Entonces hay que hacer un trabajo del interior. Dios ve el corazón. Eso es lo más importante que tener presente acá. Entonces, volviendo al tema de los parsufim, dice, o quiero que tengan presentes algo, que los parsufim no son más que la nueva estructura que tomaron las sefirot luego de lo que ocurrió llamado Shevirat Kelim, la ruptura de los recipientes o de las vasijas, que los físicos lo llaman el Big Bang, aunque sabemos que hay muchos Big Bang al mismo tiempo ocurriendo ahora mismo, como también esto no es una cosa que ocurrió en el pasado y ya, no, esto ocurre a cada instante, a cada segundo, lo explica la Kabbalah, lo explican los místicos del Islam, lo explica Muhyiddin ibn Arabi en sus obras. Esto es algo que lo conocen todos los seres humanos. Las cosas que yo hablo acá, sí, las puedo explicar de la manera de la cábala, pero si yo voy profundo, como he estudiado también otros sistemas espirituales y los conozco muy bien, como es el caso del sufismo, también te puedo decir que hay una conexión muy profunda entre la cábala y el sufismo del Islam, porque aprendían unos de otros, porque había intercambio de conocimiento, porque el místico no ve la religión, el místico va a la esencia pura con la que Dios creó a cada ser humano. El místico rompe todas las vestiduras para conectar con alma, de alma a alma. El místico va a la esencia divina que opera en todo lo que existe. Rompe todos los velos, trasciende los velos de las culturales, lingüísticos, religiosos, dogmáticos. El místico va a la esencia. Hay que pagar un precio por esto, claro. Por eso es que los místicos siempre han sido perseguidos, discriminados, etc. Entonces, volviendo al punto de los parsufim no son más que la reconfiguración o la estructura que tomaron las 10 sefirot luego de Shevirat Kelim, del famoso Tzimtzum.
del famoso que le llaman Big Bang también, que esa estructura de 10 se condensaron en 5. Y esas 5, el poder que tiene el número 5 en muchas cosas acá, ese número 5, que realmente sabemos que Ket está compuesto de dos elementos, serían 6, son los 6 días creativos, y que el séptimo, que es el sábado, día de descanso, es el día en que se asienta toda la creación, es como el alfarero que crea una vasija, pero tiene que un momento en que para de trabajar, porque tiene que dejar que la vasija que creó se solidifique, se acabe de asentar todo, y bueno, la estructura como llega, pero él tuvo que parar. Seguirá trabajando en otras vasijas, pero lo que hizo le tiene que dar descanso ahora. Para que todo en la vida fluya, para que haya armonía, también hay que trabajar, pero hay que también tener un descanso. No solamente a nivel individual, en todo, en una relación, ama, besa, pero dale un descanso también. A los hijos, es que en todo, en el estudio, todo es un momento de estudiar, descansar, expansión, contracción. Fíjense que es la misma estampa en todo. Aquí estamos hablando realmente de la esencia de la vida. No estamos hablando aquí ni de religión, ni siquiera de mística, hay que romper todos esos velos, porque en un nivel profundo que estamos analizando cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, les decía, las sefirot se reconfiguraron en 5 elementos llamados Parsufim y que ahora están en un estado rectificado llamado Tikkun. Y ese Tikkun, dice el rabino Aryeh Kaplan lo siguiente, y cito, los Parsufim fueron creados como intermediarios. Esto lo dice Aryeh Kaplan. Los Parsufim fueron creados como intermediarios que permiten al ser humano el mayor bien divino a través de su propio esfuerzo. Página 103 del libro Inner Space, la dimensión interna. Dice Aryeh Kaplan, los Parsufim son intermediarios que están posibilitando, le decía, la conexión con el Ein Sof, pero todos a través del esfuerzo propio, el esfuerzo individual de cada cual. Ahora, ya estamos en la sección final de la clase. Vamos a hacer una recapitulación ahora de los Parsufim para entrar ahora en un nivel un poco más profundo, analizando la estructura del hombre, del ser humano. Porque recuerden que los Parsufim es nuestra estructura también. El ser humano está compuesto de estas 5 estructuras. Estas 5 estructuras que conforman el cuerpo humano, que conforman también los mundos y galaxias, como hemos venido explicando. Entonces, vamos a hablar de los Parsufim en el hombre, cómo fue la creación del hombre con estas energías. Primeramente les decía, sabemos cuál es el propósito de la creación. ¿Para qué se crearon las cosas? El propósito de la creación en la tierra, porque venimos acá, está manifestándose la materia, fue para entregar el máximo bien al ser humano. Ese es el propósito del Ein Sof, entregar el máximo bien al ser humano. ¿Y cuál es el máximo bien que puede entregar Dios, la divinidad, al ser humano? Lo explicamos en clases anteriores. El máximo bien que puede entregar Dios al ser humano es entregarse a sí mismo. Por eso es que los sabios dicen que en el mundo del futuro, los místicos vamos a ver a Dios, vamos a estar en la presencia de Dios. Claro, hay secretos, hay un poco más, ¿no?, de qué significa todo esto. Porque es que Dios está entregando a nosotros y vamos a estar en su presencia. Entonces, el máximo bien es disfrutar de la cercanía, el que está en la presencia del rey, está en lo más cerca posible. No es lo mismo que está frente a frente al rey, al que está afuera del palacio o en otro sitio o a kilómetros. La cercanía es importante. Esa cercanía, les decía, ese máximo bien es estar en la cercanía con el Creador. Entonces, eso es lo que disfrutaban la primera pareja humana, Adán y Eva. Estaban cercanos, interactuaban con Dios, Dios se manifestaba en el Gan Eden. ¿Qué pasó? ¡Pum! Sheberat Kelim, se rompieron las vasijas. Mucha interacción, se perdió la confianza, le dijeron no coma, pues ya no se respeta, si no hay se pierde la confianza, se pierde el respeto, bueno, ya no hago caso a nada, comieron del fruto, como Sheberat Kelim, ¿qué pasó? Fuera del jardín, tienes que ganarte las cosas con tu esfuerzo ahora y no me vas a ver. Dios se ocultó. Y es lo que estamos experimentando todos. Estamos como exiliados, como Adán, exiliados en este mundo. Pero hay que saber que el tikkun, ¿cuál es? Regresar nuevamente a ese primer estado primordial, donde el ser humano tenía acceso directo a la presencia de la divinidad, donde Dios se manifestaba y hablaba directamente, como también se manifestaba a Adán. Entonces nosotros somos Adán, somos los hijos de Adán, porque somos humanidad. Y el objetivo es regresar a ese estado primordial de conexión con la divinidad, estar a la presencia de Dios, que es lo que dicen los místicos,
de las diferentes religiones. Judío, islámico, cristiano, la presencia de Dios. Esa es la promesa, el paraíso. Ya lo dice. Entonces, en la historia del paraíso está oculto lo que yo estoy explicando ahora. Tzimtzum, Shevirat HaKelim, todo está oculto ahí. Ahora, les decía, para comenzar a crear el Ein Sof, tuvo que primero crear el concepto que se llama Keter, que es el elemento de razón, el nivel de la voluntad. No solamente es el deseo, que también tuvo que ser creado, también es la voluntad, porque la voluntad es la que manifiesta el deseo, es la que pone manos a la obra para hacer las cosas. Hay que tener voluntad para hacer las cosas, para lograr las cosas. Ese primer elemento está en Keter. Y ese primer elemento es un parsuf en sí mismo, porque en Keter ya hemos explicado, se contienen todos los elementos necesarios para la creación del hombre. Y en Keter, vamos ahora a explicar nuevamente las diferentes dimensiones del árbol conectado con los parsufim. En Keter es donde están estos dos elementos, que es Arejampin, rostro largo, y Atik Yomin, anciano de días, como ya explicaba anteriormente. Y este es el nivel que compone lo que llamamos el nivel de la voluntad. Ahora, ¿qué contiene ese nivel de la voluntad? ¿Qué contiene? O sea, en otras palabras, si vamos más profundo, ¿qué hay realmente? ¿Qué significa eso de Ari Hampin y Atik Yomin en relación con la creación del hombre? Bueno, ahí están contenidos los elementos creativos en el caso del hombre, del ser humano, donde están contenidos en lo que se necesita, lo que da origen, lo que contiene a ese hombre, que es primeramente su libre albedrío. Ahí se contiene también la habilidad de tomar decisiones lógicas, la capacidad de la comunicación, la capacidad de crecer, la capacidad de amar, la capacidad de dar y la capacidad de recibir, de entregar y de recibir. Ahí también les decía, están contenidos todo esto, pero está contenido en un nivel de potencia. O sea, no está manifestado, está en el potencial. Todos venimos con este potencial. Esto sería el elemento Keter, que son en este caso el Parsuf, Arihampin, Atik-Yomin. Ahora, lo siguiente que creó Dios fue Jochma, la segunda sefirá. Jochma es el Parsuf Abba, que es el papá. Y creó al Parsuf Ima, que es Binah. Entonces, ¿qué son Jochma y Binah? Papá, mamá. Estos Parsufim o estructuras no son más que las fuerzas masculinas y femeninas de la creación. Puedo repetir, Abba y Ima, papá y mamá, no son más que las fuerzas masculinas y femeninas en la creación, que van a dar origen a otras formas de creación, que son los demás Sefirot y Parsufim. Entonces, en el nivel de Keter, el nivel de la voluntad, tenemos aquí en el nivel de Arihampin, el elemento femenino se encuentra dentro del elemento masculino y constituyen un solo Parsuf, es lo que yo explicaba ahorita. Por tanto, la fuerza femenina está sujeta, dominada, contenida, unida, es parte integral como una sola unidad de la fuerza masculina. Porque hay que saber que Binah, realmente tenemos Keter, Jochma, ¿y de dónde sale Binah? La mujer, elemento femenino, sale de Jochma. Por eso es que dice la historia del Génesis, que la mujer fue creada ¿de dónde? De la costilla del hombre. Es una historia muy bonita para explicar lo que yo estoy explicando ahora. Que de esa primera energía masculina, dentro estaba el elemento femenino y de ahí se extrajo y se creó ahora el elemento femenino que es Ima. Pero Ima estaba dentro de Abba. Esto es importante tenerlo presente. Y eran una sola unidad. Y por eso es que Adán dice, cuando vio a Eva, dice, por fin, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, el Parsuf Ima estaba dentro de Abba. Y así vamos viendo que, por eso es que cada uno va creando otros y otros y otros y otros. Se van dividiendo, como la célula, que van creando y van creando estructuras. Y forman el ADN. Y van creando patrones. Y se van multiplicando y dividiendo y dividiendo. Pero esa es la estampa de la creación en todo. Ahora, les decía, Ima y Abba, fuerzas masculinas y femeninas en la creación. En un primer inicio, la energía femenina estaba dentro de Abba, que es Binah, estaba dentro de Jochma, sale y se forma
entonces el elemento de Binah. Y les decía, vemos entonces que ya en Abba e Ima la energía femenina creativa emerge como una entidad separada por sí sola. Y ahí tenemos la tercera sefira del árbol de la vida. Ima salió de, en este caso, de Abba. Binah salió de Jochma. Ahora, el Zohar HaKadosh explica que aún estando separadas, tenemos ahora ya claramente Jochma y Binah, Abba e Ima, aún estando separadas, el Zohar HaKadosh se refiere a Abba e Ima como dos amigos íntimos que nunca se separan. Energía masculina y energía femenina es el origen de todo. Todo es esa unión lo que crea la vida. Es esos dos elementos lo que posibilitaron todo la creación de lo que se va a manifestar. Entonces son dos amigos íntimos, como una pareja, muy íntimos. Porque en esa unión, papá, mamá, viene la creación, los hijos. Entonces, vemos acá que dice que nunca se separan, son dos amigos íntimos. Por eso es que una relación de pareja debería ser la unión de dos amigos. Pero son amigos íntimos, no es cualquier amigo. Conocen la intimidad el uno del otro. Se compenetran, así como Ima estaba dentro de Abba. Y realmente Abba sigue viviendo dentro de Ima. Es la misma energía ahora que se ha separado, pero no están separados. Y la parábola o el ejemplo muy bonito que se pone es como dos amigos, pero son íntimos. Se conocen los secretos unos de otros, tienen una intimidad, se revelan. Revelarse quiere decir, o sea, como quien se quita la ropa, ¿verdad? En una relación, tienen esa cercanía, esa intimidad. Eso no lo hace con cualquiera, esa es la pareja. Entonces, Abba, Ima, papá, mamá, energía masculina, energía femenina. Y en una relación, les decía, son dos amigos íntimos que nunca se separan. Dice, explica el rabino Ari Kaplan, que realmente, aunque vemos que está manifestándose Jochma y la Binah, Abba y Ima están separados, ok, pero realmente nunca se van a manifestar por sí solos excluyendo al otro. Nunca se va a manifestar Abba solo y dejó a Ima fuera. O Ima se manifestó y sacó a Abba. No, siempre van a ir juntos. ¿Dónde está el éxito en una pareja? En que los dos vayan juntos. En que el hombre, la energía masculina, no haga nada para despreciar o apartar a su mujer. Y viceversa, que la mujer no haga nada para apartar o despreciar a su hombre. Y en un nivel muy profundo sabemos que el ser humano está compuesto de dos elementos, porque tenemos cada ser humano. El hombre tiene un elemento masculino o una energía masculina dentro, que es dadora, y también el hombre tiene dentro una energía femenina que es receptora, porque la mujer recibe, la mujer hay que darle. Receptora, pues eso es por naturaleza. El que no entienda esto no sabe cómo funcionan esas son las leyes del universo. Pero la mujer también tiene un elemento masculino, porque también entrega al hijo, tiene capacidad de entregar y también entrega al hombre. Pero también tiene el elemento, por supuesto, femenino. Entonces estamos viendo que realmente son la misma cosa. Son las dos energías que realmente están unidas, no se pueden excluir unas de otras. El éxito en una pareja está en eso, en esa intimidad, en esa amistad, pero es una amistad íntima, inseparable, donde no se excluyen unos de otros, donde van juntitos. Ahí es donde va el éxito. Y esto que yo estoy explicando no es más que cómo funcionan las energías, les decía, en el árbol de la vida. Que por eso siempre decimos en Cábala, aquel que estudia el árbol de la vida se está autoconociendo a sí mismo y te va a ayudar a nivel individual, te va a ayudar a nivel de pareja, te va a ayudar en la crianza de los hijos, te ayuda en toda esfera de la vida. Y si aplicas estos conocimientos, también estás aprendiendo a cómo funcionan las energías, los mundos cosmogónicos, en los universos, galaxias, etcétera, etcétera. Ahora, parte final ya, continuamos con el tercer elemento del árbol de los Parsufim en este caso, que son los dos elementos finales, que son Zerampin, que está compuesto de las siguientes seis sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, y del elemento Nukva de Zerampin. Esto es importante y siempre lo enfatizo. Siempre se habla de Nukva o Malhut, que es el recipiente que recibe, pero pensamos que es Malhut y Nukva así por sí solos. No, cuidado, el nombre real, el nombre completo es Nukva de Zer Ampin. Ella pertenece a Zer Ampin. Es la novia y el novio. Es los hijos en este caso, pero realmente en un nivel profundo, como hermano o hermana, pero en un nivel profundo realmente hace referencia a la unión de, también en este caso, el hombre y la mujer otra vez.
Porque ¿qué mamá y papá que crearon? Dos copias de ellos mismos, hombre y mujer. Y hay unión, zibuk, y continúa la creación. ¿Cómo se reproduce el ser humano? Por la unión de un hombre y una mujer. No hay otra forma en que se reproduzca. Lo demás que haga la ciencia son inventos, pero la naturaleza es esta. Y olvidémonos del ser humano. Estoy explicando aquí conceptos hasta psicológicos y conceptos cosmogónicos a nivel de galaxias y de mundos. Entonces, Zerampin y Nukva. Aquí les decía, hay algo muy interesante con estos dos elementos. Porque Zerampin, si hablamos ahorita, Zerampin realmente significa rostro corto. O sea, alguien que se enfada pronto, alguien que no tiene paciencia, lo quiere todo rápido. Y Nukva es el elemento femenino de Zerampin, les decía, que es Malhut, receptora. Este es el final del componente creativo. Estos dos elementos finalizan la composición de lo que es el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano. Aquí por primera vez la posibilidad de separación real existe. Hablamos que Abba y Ima nunca se separan, pero en la parte de Zerampin, Nukba, la separación existe. Y por eso es que existen 4 tipos de copulaciones o intercambios de energía entre Zerampin y Nukba. Y esto lo expliqué en clases anteriores, cara con espalda, espalda con cara, espalda con espalda y frente con frente. Entonces, esos diferentes tipos de copulaciones o de interacciones de la energía se manifiestan claramente en una relación. En todas las relaciones, ya sea de pareja, interacción con los demás, todo se manifiesta ahí. La Parnasá, la Shefa, el éxito, depende de la unión, el zibuk de Zerampin con Nukva, para que baje la bendición al mundo. Esto tiene muchos más secretos, les decía, yo lo he explicado en ciertas clases, muy largo de explicar ahora en esta. Pero los que me vienen siguiendo tienen que tomar las clases anteriores para no repetir los mismos conceptos. Pero hay aquí un elemento muy, le decía, muy importante. La separación es real. El elemento de Zibuk, cara con cara, significa que los dos frente a frente, o sea, las cosas van bien. Cara con espalda. Él quiere, ella no quiere, le da la espalda. Después está espalda con cara. Ella es la que quiere y él le da la espalda a ella. Espalda con espalda, ninguno de los dos quiere. Entonces, ¿cuál es la posición ideal? Cara con cara, que los dos quieran, porque ahí es donde se da la unión sexual. Y cuando haya esa unión, queda eso shefa, nace el hijo. Entonces, igual en el mundo espiritual, porque esto es un ejemplo de cómo funcionan las energías del mundo espiritual. Entonces, lo ideal es rostro con rostro, que se miren frente a frente. Si se dan la espalda a los dos, eso hay un problema ahí. O si él quiere y ella no quiere y le da la espalda, hay un problema ahí, porque ella no desea. Y eso es lo mismo que las relaciones. Entonces, pero esto es para ilustrar conceptos espirituales o conceptos un poco más elevados, les decía. Pero la separación existe, es más real aquí. Entonces, dice el rabino de Kaplan que Zerampin y Nukva tienen el potencial de alcanzar el nivel más alto de la unión. La separación es real, pero la unión también es lo más elevado que se pueda lograr, que es en el acto sexual, que es la unión. Eso se llama zibuk, como unión o esa conexión tan profunda, pero solo es posible a través de las acciones de la gente. Tiene ella que querer, tiene él que querer y actuar, virarse uno frente con frente. Entonces, quiere decir que los dos quieren, es la idea de frente con rostro. Entonces, vuelvo a decir, esto también tiene, no solamente en el aspecto sexual, también tiene que ver en las relaciones, en las amistades, en la crianza de los hijos. Hay veces que les decía en una amistad, a veces tú quieres ver a tu amigo, el amigo no te quiere ver, te está dando la espalda. A veces él te quiere ver a ti, tú estás ocupado, estás dándole la espalda. A veces ninguno de los dos se quiere ver, se han peleado, están peleados, bueno, se está dando la espalda. Y rostro con rostro se están encontrando. Entonces, lo que quiero que vean es que eso se manifiesta en todo. A veces usted me ve a mí la clase, pero hay veces que no me ve a mí. Hay veces que quiere que quizás yo haga un vídeo, usted no me va a ver, y a veces yo quiero, entonces es lo mismo, se manifiesta en todo. Pero es otra vez las acciones de las personas los que posibilitan estos, las acciones de estos dos elementos. Porque recuerden que estos no son más que lo que somos realmente nosotros. Las acciones nuestras posibilitan estos tipos de copulaciones o de interacciones. Dice, por tanto, son tus actos lo que hacen, perdón, dice acá, dice,
Por tanto, tus actos, lo que haces con tu vida, determina el nivel de unión de Zibuk con las fuerzas espirituales y así con cada cosa que te rodea en la vida. Esposa, negocios, hijos, educación, Dios. De tus acciones depende tu éxito. Son tus acciones lo que van a determinar tu éxito. Zerampin son las fuerzas masculinas, en este caso, Zerampin y Nukva de Zerampin son las fuerzas masculinas y femeninas que manifiestan a Dios en el mundo. Esto se llama providencia divina, o sea, la Shejinah, la presencia de Dios en el mundo, se manifiesta a través de este tipo de interacciones entre Zerampin y Nukva, que no son más que nuestras acciones. De esto entendemos algo. Los siguientes, dice, por tanto, son nuestras acciones que son precedidas por emociones y pensamientos, y antes de eso conciencia, lo que canaliza la energía divina en el mundo. Este es el mecanismo de Zerampin y el mecanismo de Nukva de Zerampin. Nosotros, y aquí viene un gran secreto, nosotros canalizamos a Dios en el mundo. Sin este mecanismo no se manifiesta la energía divina en el mundo. Esta providencia divina implica no solo las acciones de Dios hacia nosotros, sino también sus reacciones a, a cómo nosotros actuamos, a nuestros actos. Según nuestros actos, según yo actúe, así va a reaccionar la divinidad, así va a reaccionar el universo. Según mi acción, va a ser la reacción que el universo me va a traer de vuelta a mí. O Dios, como usted le quiera decir. Es como reacciona la energía. Una acción causa una reacción, decía Isaac Newton. Es una de sus leyes tan importantes. Esto es pura, pura ciencia. Dice los sabios, o concluyen los místicos de la Kabbalah, que el universo, la energía reacciona según nosotros actuamos. Y aquí está el éxito en todo. En conclusión, todo es un despertar desde abajo. Dice el rabino Aryeh Kaplan, el hombre se convierte en la corona de la creación cuando es capaz de experimentar la mayor cercanía a Dios a través de sus propios esfuerzos. Todo es nuestro propio esfuerzo individual y también el esfuerzo colectivo, porque la acción individual de cada cual crea un esfuerzo colectivo que no es más que tikkun personal y tikkun olam. Y no, por tanto, todo es la acción de cada cual. Y la acción de cada cual significa que nosotros desde aquí somos los que hacemos el movimiento para poder recibir de arriba la luz. La vasija primero tiene que tener las condiciones para que pueda recibir la luz. Por eso es que se llama movimiento desde abajo, para estimular lo que en Cábala llamamos aguas femeninas. Todos aquí estos son elementos sexuales, pero es la estimulación desde abajo lo que causa, en este caso, el descenso de la shefa, de la bendición, de la energía. No se logra nada sin esfuerzo. Todo tiene un precio que hay que pagar. Todo cuesta, nada es gratis, todo es un esfuerzo, todo cuesta. Recursos, tiempo, energía, vida, dinero, todo. Esta clase que estoy dando, todo cuesta. Todo, un esfuerzo, un dinero que yo puse en el ordenador, en el internet, en la electricidad, en mi tiempo, en mi vida, en las ropas que llevo puestas, en los libros que compré para estudiar, en las horas de preparar esta clase, en el tiempo que estoy dedicándole a ustedes. Todo me costó. ¿A quién? A mí. Yo no pedí nada gratis. Todo me costó un esfuerzo. Estoy entregando a ustedes que me están viendo ahora. Pero también tiene que haber una energía que regrese a mí. Si no, ¿de qué se sostiene? ¿Del aire? ¿Quién me sostiene a mí? El aire. Así no se sostiene la vida. Nada se sostiene del aire. Todo es un entregar y recibir. Y todo cuesta. Todo es un esfuerzo, todo es un merecimiento. Y por eso dicen los sabios, todo es un despertar desde abajo. Nadie recibe nada del mundo espiritual si primero no tiene un mérito aquí abajo. Y esos son los grandes secretos de la Kabbalah. Es el mecanismo que opera en los 5 parsufim que acabo de explicar. Y es el mecanismo tan importante que también existe entre la unión entre Zerampin y Nukva, el elemento masculino y el elemento femenino. Y esta es la estructura de lo que conforma el ser humano. Y no solamente el ser humano, todo lo que vemos afuera. Desde un árbol, desde una flor, desde los mundos, galaxias, todo es el mismo sello y la misma estampa del Creador. El que no conozca estas leyes universales va a ir por la vida con un fracaso tras otro, quejándose de la vida y del mundo, y es que no se da cuenta, no sabe cómo funciona su propio organismo, no sabe esto, por no saber esto no entiendes a tu mujer,
y ella quizás no te entiende tampoco a ti. No entiendes qué es lo que tienes que darle a ella y qué es lo que se espera y qué es lo que viceversa. No entiendes cómo opera las energías que canalizamos en este mundo, porque todo es la energía que canalizamos. Y no entiendes que todo es la canalización de esa bendición divina o de la presencia divina en la vida de cada cual. Pero todo depende de tus acciones. Según lo que tú haces, va a determinar el éxito que vayas a tener en la vida o no. Y todo es un merecimiento. Hay quien trabaja más que otros, hay quien se esfuerza más que otros. Bueno, este va a recibir más. Entonces, todo va a depender del esfuerzo de cada cual. Y porque nadie recibe nada, sino el mérito de cada ser humano. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Con este tema estamos cerrando el estudio de los Parsufim. 5 clases nos tomó. Fíjense, 5 clases como 5 Parsufim. Vuelvo a decir, esto no fue planeado. Yo no planeé esto. Esto se dio espontáneo. 5 Parsufim, 5 clases para explicar los Parsufim. Pasó de manera natural, yo no planeé. Nos quedan 2 clases más para cerrar este curso. Esta es la clase número 30. Nos faltan 32. Ya explicaba que es igual. 10 sefirot, 22 canales. La estructura del árbol de la vida. Igual sin planearlo. Pero vean que nada es casualidad. Nada es casualidad. La gente que cree que todo es casualidad son las que, bueno, cuando te pasen las cosas, los problemas, las situaciones, entonces tú vas a decir que es casualidad. Y no te das cuenta que aquí todo está estructurado y canalizado desde arriba hasta lo que se manifiesta. El que no ponga atención a los detalles, desde las personas que conocen, las palabras que te dicen y lo que tú también dices, es una persona que va por la vida siendo víctima de muchos sucesos y eventos. Pero el que pone ojo a con quién interactúas, a quién conociste, qué día, qué hora, en qué momento, es una persona que va por la vida con conciencia. No es estar pendiente de todo, pero sí entender que todo sucede por una razón, porque todo está predestinado, todo está estructurado. Y al final, nosotros que somos también Parsufim, no somos más que canalizadores simplemente de la voluntad divina que está manifestándose en el mundo, la voluntad del Ensof que se manifiesta en el mundo. La única voluntad que existe es la voluntad divina. Y por tanto, todo evento que sucede es voluntad de Dios. Cada persona que conoces es voluntad de Dios. Cada pensamiento, todo hay un propósito detrás de eso. El libre albedrío, ¿dónde está? En la acción mía, que si yo tomé una acción errada, sí, canalicé quizás un problema, eso fue lo que canalicé, no es culpa del Ensof, fui yo que en una posición, en una acción errónea, canalicé un problema, una desgracia, una enfermedad, una mala racha que esté en la vida de alguien. Siempre se pueden corregir las acciones, como decía. Cuando se corrige un defecto, baja la bendición. Cuando alguien cambia su vida de las malas acciones que lleva, del mal proceder que lleva, su vida se transforma para bien. Y ahí está el libre albedrío de cada cual. La energía sigue bajando, la bendición sigue bajando, la felicidad, la abundancia, la shefa. Son nuestras acciones las que van a determinar qué energía que se va a manifestar en sucesos y eventos, buenos o malos, es uno el que por las acciones canaliza en la vida de cada cual cosas buenas y cosas malas. ¿Qué me ayuda a la Kabbalah? A tomar buenas decisiones para que todos los eventos que se manifiesten en mi vida vayan lo más positivos posible, con abundancia, con prosperidad, con éxito, con felicidad. ¿Quién no tiene esta sabiduría? Va por la vida como un zombie, sin propósito, sin sentido, no sabe qué hacer con su vida, no tiene un propósito, no tiene una meta. Es víctima de todos los eventos y de circunstancias. La cábala me ayuda a mí a tener conciencia, para yo con conciencia saber la energía que canalizo en el momento en que necesito, para poder saber bajar la bendición, el éxito a mi vida, y ir lo más acertado posible en el transcurrir de esta existencia. Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas bendiciones a todos y sin más, nos veremos en una próxima clase. Gracias.